7 de la mañana, 17 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en la primera edición de Noticias Caracol y en Conversaciones de País. Doña María Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Roberto. Hablamos hoy de temas coyunturales, puntuales y que a la opinión pública pues hoy le generan muchísimo interés, entre muchas otras reacciones. El país desde hace muchas décadas ha tenido una agenda de orden público, una agenda de seguridad que ha tenido pues una relevancia muy importante para los gobiernos. Ahí se mide en algún sentido, Juan Roberto, el quehacer del gobierno y un poco la salud también de esa seguridad que ha sido siempre uno de los grandes problemas y más aún en la consolidación de la paz. Unos temas que pues por supuesto generan polémica, tienen muchísimas aristas y más cuando estamos hablando de un plan o de una estrategia de paz total también del gobierno nacional. Nos acompaña hoy en estudio muy amablemente el señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez. Señor ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Conversaciones de País. Muchas gracias por la invitación, mucho gusto. Y pues, ministro, hablábamos con María Alejandra, tal vez la primera pregunta clave es, ¿hay confusión, están alineadas las políticas de seguridad nacional con la estrategia de paz total? Sí, están alineadas. Ocurre, y es una de las grandes complejidades, un propósito de paz total que se extiende no solo a todas las organizaciones armadas ilegales, sino aún hasta a las oficinas de cobro en grandes ciudades. Y esto implica un entrecruce de violencias que en todo caso incide en toda la política de seguridad. Siempre estamos muy atentos a los desarrollos de los acercamientos, de las discusiones en torno a la paz que adelanta el Alto Comisionado y en la acción de la fuerza pública, como ha sido dispuesto desde el principio. La continuidad de sus acciones, no obstante existir con algunas organizaciones el cese al fuego bilateral. Pero hay una capacidad de acción efectivamente de las fuerzas militares y de policía que no son afectadas en realidad por la política de paz o por los acercamientos que desde la oficina del Alto Comisionado se hace con estas organizaciones o con estas bandas delincuenciales. Pues, ministro, era claro que desde el comienzo, en el planteamiento de un gobierno de Gustavo Petro, se tuviera como el gran interrogante del manejo de las fuerzas públicas, del manejo de las fuerzas militares o de las instrucciones y de la política de seguridad que se impartiría desde el gobierno. ¿Realmente hay alguna, digamos, problema dentro de las fuerzas militares para asumir las directrices del gobierno nacional? Es decir, los militares están entendiendo claramente cuáles son las directrices que ustedes desde el gobierno les han impartido. Sí, creo que hay un claro entendimiento de estas directrices, de los lineamientos en cuanto a las acciones de fuerza pública. Inclusive, cuando se decretó el cese bilateral, las instrucciones dadas en cuanto a la continuidad de las acciones que debería seguir realizando las fuerzas militares han sido efectivamente atendidas. Son dos situaciones y así como se planteó en los decretos de cese al fuego. Suspensión de operaciones ofensivas. Y en el entendimiento claro de qué significan operaciones ofensivas que el comandante general de fuerzas militares ha informado, indicado, dadas las instrucciones a todo el cuerpo de fuerzas militares, creo que también ha sido adecuadamente entendido. Suspensión de operaciones ofensivas que implica evitar la confrontación armada con la organización ilegal, pero que no significa inactividad o inoperancia de la fuerza pública. Es decir, que frente a actividades delictivas desarrolladas,
dada además la naturaleza específica del cese en cuanto a evitar la confrontación armada, pero con una continuidad de acciones delictivas de estas organizaciones vinculadas, por ejemplo, con el narcotráfico, la instrucción y la realización efectiva de acciones de parte de fuerza pública en la represión de esas manifestaciones delictivas. Ministro, en ese yo no puedo decirlo si dilema, o como usted bien lo dice, que no hay confusión, ¿cómo se enmarca o cómo se describe lo que ha pasado en el Bajo Cauca antioqueño? Se lo pregunto, ministro, porque usted dice que no ha habido confrontaciones basado en ese cese bilateral, pero es que la situación llegó a tal punto que el propio presidente reconoció que eso no funcionó y que tocó suspender ese cese bilateral del fuego con el Clan del Golfo. Lo que para muchos en Colombia queda, digamos, en el ambiente, es que hubo inoperancia de la fuerza pública. Y como lo decía ayer, tal vez era el defensor del pueblo, María Alejandra, decía, el Estado y el gobierno se dejó coger ventaja del Clan del Golfo. ¿Ustedes cómo lo interpretan, ese dilema y ese cortocircuito entre uno y otro? Pues que se haya dejado coger ventaja del Clan del Golfo. En los 6 años anteriores, esa organización prácticamente duplicó su cantidad de integrantes. No sé si eso podría entenderse también como una forma de dejarse coger ventaja. Hay unos movimientos sociales en regiones del país que han tratado de ser capitalizados por organizaciones ilegales o que han sido utilizados por organizaciones ilegales para defender sus propios intereses. La situación del Bajo Cauca tiene mucho que ver con la decisión de reactivar las operaciones en contra de las grandes dragas de la minería ilegal. En septiembre del año pasado, que se había adelantado también, porque esto ha sido desde el inicio del gobierno una directriz del presidente, hay que atacar fuertemente la gran minería ilegal. En septiembre hubo un movimiento de pequeños mineros oponiéndose a las acciones en contra de la minería en cuanto los afectaba a ellos cuando se dirigían las operaciones contra pequeñas dragas. Hubo un acuerdo para suspender esas operaciones mientras se adelantaban procesos de regularización, de legalización con estos pequeños mineros. Pero luego que se continuó con las grandes dragas, casi al día siguiente del acuerdo de septiembre, el conocido como acuerdo de Guarumo, que se continuó adelantando estas acciones contra las grandes dragas, entonces los grandes mineros ilegales generaron también un movimiento utilizando lo que venía de los pequeños mineros. Se había suspendido por todas estas circunstancias operativos contra grandes dragas hasta este año. Entonces, al reanudarse, esto que afectaba solo a la gran minería ilegal, que es la que está vinculada específicamente en el Bajo Cauca con el Clan del Golfo, generó una reacción que fue para mí con una dirección promovida, alentada por el Clan del Golfo, de acuerdo con las informaciones que fuimos obteniendo. El paro minero, sí. Porque afectar la gran minería no le causaba problemas realmente a los pequeños mineros, no era en perjuicio de los pequeños mineros. Claramente
afectar la gran minería afectaba las finanzas criminales del Clan del Golfo. De esa economía ilegal que se ha generado alrededor de la minería ilegal, la economía, las economías ilegales que están de alguna manera caracterizando este nuevo momento del conflicto, porque si uno lo pudiera llamar así, o del problema de seguridad que tenemos en el país, hay una nueva manera en la que los grupos están tomando control territorial, y ahí quería llegar justamente porque el gran problema que quedó evidenciado después del acuerdo de paz es que a la salida de las FARC, esto se ha dicho muchas veces, pues se generó un vacío de Estado en el que los grupos ilegales aprovecharon y entraron en territorio. ¿Por qué mencionamos esto? Cuando tomaron a Otoniel, cuando hubo el operativo de captura de Otoniel, ellos hicieron también un paro armado y demostraron así una especie de control territorial. Hoy esa frase de control territorial creo que es la clave, ministro, y usted me corrige, de la tarea que tiene el Estado para poder lograr justamente tener el Estado como actor principal y como monopolio de la fuerza en las zonas más críticas, incluso para poder atacar negocios como la minería ilegal. Sí, pero yo quisiera concluir con el tema que cuando se continúa con esta acción en contra de los dragones, entonces se generan más tensiones precisamente por presiones ejercidas por esa organización respecto de los pequeños mineros, y que hay además, el Bajo Cauca tradicionalmente y el nordeste antioqueño ha tenido una gran influencia del Clan del Golfo. Uno podría decir hasta el punto del control ilegal del territorio en muchas zonas del Bajo Cauca. Lo que se pretende ahora es no disminuir, no transigir en cuanto al ataque a esa gran minería ilegal, pero simultáneamente estar desarrollando unas conversaciones con pequeños mineros para generar mejores condiciones para esos pequeños mineros, y en un gran proyecto que no se limita a la pequeña minería, sino inclusive de proyectos agrícolas en esa misma región. Entonces, la disposición de ocupar el territorio, como se ha hecho, más de 12.000 efectivos en toda la región de fuerzas militares y de policía, con ese propósito de ejercer el control legítimo del territorio, de generar condiciones de tranquilidad y de, además, enfrentar, como se ha venido haciendo, al Clan del Golfo. Este problema de muchas zonas del territorio que han tenido poca presencia del Estado, que la única presencia, y no permanente, porque hay movimientos, es de fuerza pública. Yo creo que ha servido bastante para que las organizaciones de todo tipo, estas organizaciones armadas, tengan como unos enclaves también de control en el territorio. Y es un asunto que viene, por lo menos, desde, como lo señalaba usted, después de los acuerdos de paz, viene por lo menos desde esa época en la que la ausencia de Estado, el no haber desarrollado una política adecuada de recuperación de esos territorios que se iban dejando por las FARC, entonces permitió lo que hemos visto, un crecimiento de todas las organizaciones armadas ilegales y una ocupación de esos territorios por esas organizaciones. Y lo mismo estaría pasando, ministro, ese mismo fenómeno en otras regiones del país con las disidencias de las FARC. Lo que está pasando en el Cauca, ya hablaremos del Caguán, del episodio como tal, pero lo del Cauca, veíamos un video, lo vimos en varios medios de comunicación, en redes sociales, en las últimas horas, donde los señores de las disidencias hacen reuniones en los pueblos, los sacan en helicóptero privado a uno de sus cabecillas, patrullan los pueblos. Esto hace parte de ese mismo fenómeno donde estos grupos han copado lo que antes copaban las FARC. Sí, con una situación adicional, particularmente en el Cauca, que es también de tanta complejidad, y es la confrontación entre estas organizaciones
armadas por tener el control de rutas de narcotráfico. Entonces se presenta acciones, enfrentamientos entre estas organizaciones que afectan indudablemente a la población. Lo que hemos visto respecto de comunidades indígenas, por ejemplo, que son atacadas por el Clan del Golfo, con una particularidad igualmente en este tema específico, que también tradicionalmente las organizaciones, las comunidades indígenas no han admitido presencia militar en sus resguardos, en los territorios, pero que con sus propios mecanismos de defensa, con sus guardias, no tienen la capacidad para enfrentar una organización como vimos este fin de semana, los 3 días anteriores, de parte del Clan del Golfo en el Cauca. Ministro, pero esa misma situación, digamos, denota otra pregunta sobre lo mismo. Las fuerzas militares colombianas son unas fuerzas muy profesionales, es el ejército más preparado de América Latina, ha tenido el apoyo internacional, obviamente por el conflicto que tenemos, pero además por el asunto del narcotráfico. Esas fuerzas militares hoy tienen el mando, la orden de, digamos, llegar, por ejemplo, a ese territorio y ejercer la autoridad para detener un poco esta percepción que se está generalizando, quizá también por una mirada diferente de la seguridad que ustedes tienen, y eso sería interesante verlo, de la manera de llegar a los territorios y de poder generar acciones de soberanía, si se quiere, porque aquí hay una gobernanza criminal, y esa gobernanza criminal, ¿cómo se va a combatir? ¿Cómo se va a echar para atrás? ¿Cómo se revierte esto? Tienen la orden de confrontar organizaciones ilegales que no están dentro del cese. La disposición, luego de la suspensión del cese con el Clan del Golfo, la disposición de adelantar fuertes operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo, es una instrucción que también, en lo que conozco, ha sido difundida a partir de la orden presidencial por el comandante general de fuerzas militares a todas las fuerzas. Ha habido actos, acciones de persecución, de confrontación, y la disposición es que enfrenten con toda contundencia esta organización. Lo mismo desde la suspensión del cese con el Ejército de Liberación Nacional, la orden a las fuerzas militares de desarrollar operaciones ofensivas que efectivamente las vienen adelantando. Ha habido confrontaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ha habido bajas del Ejército, igualmente del Ejército de Liberación Nacional, pero es una orden clara que se ha dado. Nunca se le ha dicho a las Fuerzas Armadas que cesen en sus actividades. Por el contrario, respecto de operaciones no ofensivas en general, lo que implica afectar las finanzas criminales desde el principio, la primera semana de la cúpula militar, la indicación de redoblar esfuerzos contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra prácticas criminales de estas organizaciones. Pero mire, ministro, eso es tan complejo. Para complementar la inquietud de María Alejandra, eso con el ELN, con el Clan del Golfo, le insisto con el tema de las disidencias, y usted me corregirá, con quienes sí se mantiene el cese del fuego, pero veíamos ese video del que comentábamos, ahí tenemos las imágenes, pero más allá de ese video, de esa presencia, ayer el periódico El Tiempo decía que en menos ¿de qué será? De lo que lleva este año, 3 meses, María Alejandra, habían violado el cese del fuego en no menos de 200 oportunidades. ¿Cómo qué mensaje o cómo se maneja esa operatividad de la fuerza pública a la que se le dice a ellos no se les puede tocar, si usted me corrige, porque están en un cese del fuego,
y violan en más de 200 oportunidades el cese del fuego. Y más encima hacen actos como ese, que le decía yo, ministro, que vemos en pantalla, de ese proselitismo. Esto es en Argelia, Cauca, donde llegaron con sus hombres armados, pero también con la comunidad, sacan al líder que está en el sitio haciendo proselitismo, no sabemos de qué, proselitismo de qué, no sabemos. Es decir, esto un poco es lo que María Alejandra mencionaba, esa percepción de gobernanza criminal. En este caso, con las disidencias, ¿qué está haciendo la fuerza pública en medio, digamos, de esta discusión del cese del fuego? Sí, en el tema particular de las disidencias, yo he afirmado que no parece existir una unidad de mando, un control efectivo de parte, en el Estado Mayor Central, de parte de Iván Mordisco y sus comandantes, porque en el occidente del país, particularmente Cauca y Nariño, hay acciones de estructuras del Estado Mayor Central que van en contravía de lo que la dirigencia de esa organización ilegal dice. Aquí hay una situación particular, y es que en virtud de la no suspensión de órdenes de captura respecto de integrantes de esa organización, todo el proceso, inclusive el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación se dilató, que ahora, por la suspensión de las órdenes que recientemente dispuso el fiscal general, entonces ya se está integrando ese mecanismo. Pienso desde el Ministerio de Defensa que un nuevo planteamiento, digamos, como revisar a partir de esta integración del mecanismo cuál es el efectivo compromiso de la organización en su conjunto y el tema particular del Cauca, porque de continuar una situación de esta naturaleza, yo creo que tiene que llevarse también a la revisión del cese con esa organización. Hay una situación en lo planteado. La suspensión, el cese, la suspensión de operaciones ofensivas como una medida que evita la confrontación armada entre ejército y la organización ilegal. Pero, como ha sido además repetido por el presidente de la República, un cese de estos solo no beneficia a la comunidad, y se presentan situaciones como estas que acabamos de ver. Claro. Porque aunque no hay una acción ofensiva de estas organizaciones contra la comunidad, de todas maneras es como una tolerancia de su permanencia con un control o con una incidencia en el territorio. Lo que sobre esto yo planteo es, y así está dicho con el Alto Comisionado para la Paz, el rápido establecimiento del mecanismo, el sometimiento al mecanismo, porque de acuerdo con los protocolos firmados por la Oficina del Alto Comisionado y el Estado Mayor Central, el rápido establecimiento y funcionamiento del mecanismo para someter a la verificación hechos de esta naturaleza y que se dé el trámite que, de acuerdo con los protocolos, está previsto para incidentes como estos que hemos visto. En temas formales, María Alejandra, escúcheme antes de seguir, para insistirle con esto. Usted dice, debería revisarse este cese del fuego, de seguir este tipo de conductas. Uno podría, usted lo dice en términos muy formales, excúseme lo coloquial, el gobierno, si le entiendo, debería revisar como hizo con el Clan del Golfo, porque esto sin duda es una burla para el país. No se están burlando, no se están estos grupos como aprovechando. Algunos críticos dicen de la ingenuidad del gobierno de generar un cese del fuego antes de haber pactado algo y genera este tipo de situaciones como las que estamos viendo. Bueno, esto del cese al fuego desde antes de iniciarse conversaciones era una apuesta, es una apuesta del gobierno, del presidente Petro, pretender generar unos espacios de no confrontación para propiciar el diálogo, con resultados que, por ejemplo, con la segunda Marquetalia ha operado plenamente.
Es decir, no ha habido... Eso es lo de Iván Márquez, pero... Sí, Sí. no ha habido respecto de la segunda Marquetalia. Con el Estado Mayor Central se han presentado estas situaciones en el Cauca. Son las 7 de la mañana, 51 minutos. Seguimos en esta conversación de país vital, María Alejandra, en un tema o en unos temas que son claves para la gente: la seguridad, la guerra, la paz, pero todo enmarcado dentro del tema de la seguridad, tanto en las ciudades como en el campo. Además, porque en este asunto que nos ha, como lo decíamos al comienzo, que nos ha ocupado tantos años, siempre se generan unas líneas, y en este caso, ministro, le quiero preguntar por la incertidumbre que se creó alrededor de unas cifras de retiros de las fuerzas, de oficiales que estarían pidiendo voluntariamente su retiro, coroneles del ejército y también de la policía. Son tantos como se dice que son, y las razones son las que se argumenta de desmoralización, de un poco lo que ha salido es como no sabemos para dónde vamos, mejor nos retiramos. Por decirlo de alguna Eso manera. por un lado, es incertidumbre, esa es la razón principal, es natural, digamos, este momento de retiros. ¿Qué es lo que pasa allí? Los retiros son una práctica común dentro de las fuerzas militares y de policía. Se produce por diferentes circunstancias. Una que incide mucho es el llamamiento a curso de, por ejemplo, mayores para tenientes coroneles, o teniente coronel para coronel, o coronel para brigadier general. En esas oportunidades en las que quedan por fuera muchos, porque además son estructuras piramidales, siempre va siendo más angosto la cúspide, entonces da lugar a que cuando no son llamados a curso de ascenso, piden su retiro. Y piden el retiro porque tienen además la asignación, su pensión, de manera que pueden continuar devengando. También porque cuando adquieren este derecho a la asignación de retiro y son jóvenes, entonces buscan otra posibilidad de ingresos adicional a la que obtienen por la asignación de retiro. Pero ha sido de manera permanente. Lo que pasa es que ahora, y esto se ve en muchos otros temas, ahora yo creo que hay un propósito confrontativo para mostrar, por ejemplo, que esta que es una situación normal, que generales retirados tuvieron la experiencia cuando eran inclusive comandantes dentro de las fuerzas, ahora lo presentan como si fuera desmotivación, incertidumbre o contradicción con el gobierno. Si uno mira las cifras en las fuerzas militares de los últimos años, son muy más o menos parejas. Para decir de los últimos años, en el 2020, 255 coroneles o tenientes coroneles, oficiales más bien. En el 2021, 331. En el 2022, 370. En el 2023, los que han sido ya aprobados y están retirados, 76, porque hay otras solicitudes pendientes. Igual en la policía, de 374 en el 2021, 375 en el 2022. Es decir, no es nada extraordinario, a menos que dijéramos entonces también que la insatisfacción viene desde el gobierno de Duque o desde el gobierno de Santos. Esta es, y en eso debe existir una tranquilidad nacional. No tiene por causa ni desmotivación, ni incertidumbre, ni contradicción con el gobierno. Ni ganas tampoco de participar en algún plan, como se dice, hay ex generales o militares retirados que podrían estar pensando, siempre se anima un poquito desde algunos sectores de la política eso, por supuesto, ¿no? Hay ex generales retirados que están claramente con intenciones políticas. Que tampoco es nuevo. Y que tampoco es problema.
Está bien, todo el mundo tiene derecho a participar en cuestiones políticas cuando no existe la prohibición, de manera que ya retirados bien puedan hacer política, pero utilizan hechos como este para ganar adeptos, tratar de afirmar que inclusive situaciones de grave inseguridad, de problemas de orden público que existieron en el país cuando ellos tenían la comandancia en fuerza pública, se debe ahora a una situación particular del gobierno Petro o de estos retiros de oficiales de fuerzas militares y de policía. Yo no sé si es el momento, perdón. Señora. Es que justamente con los retirados existe una pregunta, ministro, y es sobre la corrupción y sobre el plan que sigue para muchos de los militares retirados, el plan de vida. Usted dice, consiguen trabajo, quieren seguir adelante, pero se ha visto que hay grupos, por ejemplo, en el asesinato del presidente de Haití, que eran grupos de, digamos, militares que se han dedicado militares también en retiro a participar de asuntos ilegales. Y quería con eso rápidamente que pasáramos por ahí. No es necesario recoger a los militares retirados y tener algún tipo de, no sé, de seguimiento, de política con estos muchachos, sobre todo los que salen de fuerzas especiales que buscan trabajo al que más les pague. No solo de seguimiento, sino también de poder generar una muy robusta política de bienestar para las tropas, pero igualmente con los retirados. Una preparación que se pueda hacer para que cuando se retiren continúen con actividades productivas, no siempre vinculadas, como ocurre ahora, no siempre vinculadas con las armas, porque en la mayoría es lo único con lo que han tenido contacto durante toda su vida. Entonces, generar políticas que atiendan a la educación. Hay una gran cantidad de miembros de las fuerzas militares analfabetas, o que solo concluyeron estudios primarios, o que no han terminado los estudios secundarios. El propósito es poder hacer propuestas efectivas para que miembros de fuerza pública se capaciten tecnológicamente, en actividades, en carreras, la posibilidad de una universidad militar muy amplia, una propuesta del presidente Petro para establecer, por ejemplo, en Tolemaida, una gran universidad. Este es uno de los elementos de la política de bienestar que estamos muy próximos a lanzar, pero yo creo que sí tiene que hacerse algo respecto del futuro, de la vida de quienes ya salen de las fuerzas militares para que se vinculen más a la actividad productiva del Estado. Ministro, 7:59 minutos, estamos con el señor ministro de la Defensa y pasamos a un tema clave que tiene que ver con la policía. Y quisiera arrancar con el episodio de comienzos de marzo en el Caguán, el famoso episodio del secuestro de los 78 militares, el asesinato de uno de esos muchachos policías, también murió un manifestante en unas circunstancias que todavía no se esclarecen. El director de la policía nos dijo el jueves pasado aquí en Noticias Caracol desde Cartagena, nos dijo, mire, ahí lo que pasó, pues primero que fue un secuestro, segundo que el ministro del Interior fue constreñido, presionado, para que de manera, digamos, en un uso semántico de lo que estaba ocurriendo, no se calificara como secuestro lo de los uniformados, los miembros de la policía, sino un cerco humanitario. Entiendo, ministro, usted me corregirá, digo, creo que el director de la policía está mal informado. ¿Por qué? Porque él afirmó que el ministro Prada había sido secuestrado. Sí. Que se había canjeado. Exactamente. Y eso en realidad no ocurrió. Y yo estuve siempre con el ministro del Interior en todo el momento de la negociación para la liberación de los policías. Cuando los policías fueron liberados, estuvimos en la base militar, el ministro Prada y yo, con otros funcionarios de gobierno, con los policías, y después de eso el ministro con la ministra de Minas y otros funcionarios bajaron normalmente, sin ninguna presión,
a la mesa de conversaciones que se había convenido que se establecería una vez liberado. La condición era: no hay ninguna conversación mientras los policías estén retenidos o secuestrados. Liberados, se establecen las conversaciones, y efectivamente eso se hizo. Sí, ministro, en ese mismo episodio el general Sanabria le dijo, entiendo ayer en la entrevista al maestro Yamid Amad en El Tiempo, le dijo, es que esos no eran campesinos, la gran mayoría eran disidentes de las FARC, tenían radioteléfonos, era más una negociación con unos terroristas que con unos campesinos. No la gran mayoría, eran 4.000, 5.000 campesinos que podría tener presencia de miembros de organizaciones ilegales. Y en eso la inteligencia militar y de policía ha avanzado bastante en un proceso de identificación, de individualización, para definir efectivamente esa presencia. Dijo el director Sanabria que informes de inteligencia habían sido trasladados a la Fiscalía, efectivamente, y esperamos que las investigaciones sean lo suficientemente ágiles como para que haya una respuesta pronta al país. No podemos afirmar entonces que la gran mayoría, pero un grupo que podría ser de 10, 15, 20, en unas condiciones como esta, podría haber sido importante en cuanto a incidir en algunas de las acciones que se desarrollaron en los pozos en ese momento. Usted habla del director de la policía y estamos refiriéndonos a las declaraciones frente al tema del Caguán, pero también hay declaraciones del director de la policía de Sanabria, pues, que están generando este debate sobre las creencias religiosas, sobre la libertad de culto. Él claramente se manifiesta y abiertamente dice, bueno, en todo lo que su religión le dicta. ¿Cómo ustedes procesan esto desde el Ministerio de Defensa Civil, que genera, digamos, una reacción nacional sobre la creencia, por supuesto, de Henry Sanabria como persona, pero qué significa esto a nivel institucional, como director de la Policía Nacional? En primer lugar, el reconocimiento constitucional: Colombia es un Estado laico. En segundo lugar, existe libertad de cultos. En tercer lugar, como lo expresó el presidente, las creencias que una persona tenga, y particularmente el director general de la policía tenga, no pueden incidir en la institución. Es decir, no pueden llevar a que, por ejemplo, como escuchaba en el fin de semana algunas afirmaciones en general, sin el señalamiento específico al general Sanabria, pero en general, que traslados que son especie de sanciones o beneficios se harían de acuerdo con la mayor o menor afinidad religiosa que se tuviera. Si esto es de esa naturaleza, entonces ya no es el tema simplemente de la libertad de cultos, sino cómo una determinada creencia incide en el funcionamiento de una institución. Claro. Esto tiene que ser examinado y es un tema que efectivamente vamos a valorar. Se respeta la libertad de cultos, se respeta las creencias del director general de la policía, pero esas creencias no pueden afectar el funcionamiento de la institución ni pueden ser determinantes para el manejo general de la Policía Nacional. Esa franqueza del general Sanabria para hablar de todos los temas, incluyendo el religioso, sus creencias y cómo él se supone que las transmite en su capacidad de mando, por llamarlo de alguna manera, esa franqueza, repito, ministro, ¿es incómoda para el gobierno? Y se lo pregunto porque, primero, dice lo que nos dijo a nosotros sobre lo del Caguán, que fue muy complejo, en total contradicción con lo que usted y el ministro Prada han dicho, el mismo presidente. ¿Eso incomoda al gobierno? Hay situaciones en las que sería preferible que servidores del Estado no se expresaran de manera tan extrovertida. Es decir,
un funcionario de Estado debe tener mucha mesura porque sus afirmaciones, sus declaraciones pueden incidir efectivamente en situaciones de mayor complejidad dentro del manejo general del Estado. Hay naturalmente la libertad de expresarse, al general Sanabria no se le ha impedido, no se le ha coartado. Eso, ¿no lo han llamado a decirle, oiga, bájele? No se le ha coartado. Yo he tenido algunas conversaciones previas con el general Sanabria, indicándole que el gobierno respeta absolutamente sus creencias, pero que tiene que mantener siempre presente que cuando habla, no habla Henry Sanabria, cuando habla es el director general de la policía, y que en esas condiciones tiene que ser mucho más cuidadoso con expresiones, porque la afirmación del director general de la policía, por su rango, por su jerarquía dentro de la institución, puede generar unas tendencias o unos comportamientos o unas actitudes dentro de la institución, precisamente por ser él el director general. Sí, no es un funcionario de oficina, es un funcionario que tiene más de 100.000 hombres y mujeres policías en todo el país a su cargo. Y que tiene mucha influencia. Y que lo están escuchando permanentemente de a lo que él dice que es lo correcto hacer y creer, ¿no? Sí, nos quedan dos temas finales, ministro, que tienen que ver con la policía. El tema de la seguridad ciudadana. Hoy lo veíamos, esta mañana Eduardo Porras lo reportaba, extorsiones en Bogotá. Lo que está pasando en Barranquilla es una vergüenza, ministro. Es decir, la gente atemorizada a pesar de un trabajo que vimos del Gaula de la policía y del ejército, pero un señor como el famoso Negro Over, que es un criminal de la peor laya, desde una cárcel lo han cambiado 7 veces de cárcel este año. Y cada vez que lo cambian lanza amenazas contra, ahora ¿cómo fue? Contra la policía, contra la fiscalía, contra los mismos comerciantes, porque le capturaron a su pareja. Más allá del episodio puntual de este señor, el Negro Over, es el tema de la extorsión. ¿Qué se está haciendo y qué se va a hacer para manejar un tema que parece haberse salido del control en las ciudades? Aquí hay un problema real de mucho tiempo, pero que tenemos que afrontar. Y es el tema de la extorsión carcelaria. Desde las cárceles, no solo este episodio reciente, ya se han presentado otros en los que presos desde las cárceles mandan con su imagen, así como vimos con este Negro Oder, mandan los mensajes extorsivos porque tienen unas altas condenas y dicen ya me da lo mismo un delito adicional. Digo que que es un problema que viene desde mucho tiempo, exige una solución que tiene que buscarse en este gobierno. Es decir, su gravedad, su complejidad, la incidencia en la seguridad ciudadana impone la adopción de unas medidas eficaces que están a cargo del Ministerio de Justicia, del IMPEC. ¿Cómo lograr que en las cárceles exista efectivamente control respecto de los reclusos? Hay una situación constante que se ha planteado en el país, la existencia de una especie de desgobierno dentro del IMPEC, la cantidad de sindicatos que impiden desarrollar muchas acciones en diferentes circunstancias, el problema del control de las comunicaciones telefónicas desde las cárceles. Ministro, y ahí permítame, es un tema de inteligencia.
¿o no? De hacer inteligencia y de que el organismo de inteligencia del Estado estén coordinados en función de que esa información permita tener una política clara de intervención justamente para eso. El tema de las cárceles parece aquí que no tiene solución. O sea, y eso que usted dice... Pero ese tema de las cárceles es muy importante porque es que desde allá está la dirección. Claro, ministro, y ahí viene un tema para complementar esto. Si lo que usted dice de los sindicatos, ¿están pensando en hacer algún cambio en el IMPEC? Ese es un tema del ministro de Justicia. Pero también termina siendo un tema de Termina incidiendo en la seguridad ciudadana, pero es un tema que corresponde al Ministerio de Justicia y sobre eso ya hemos venido adelantando conversaciones con el ministro Zuna. La alcaldesa de Bogotá propone una policía local ante, digamos, un poco el tema del desespero de la seguridad en Bogotá. ¿Ustedes cómo lo ven en el Gobierno Nacional, una propuesta de ese nivel? Ese es uno de los elementos que se considera en la reforma integral de la Policía Nacional. Si es conveniente que exista policía municipal que dependan de manera más directa de los alcaldes, que tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos. Pero hace parte, pues, del estudio general respecto de reformas de la reforma de la policía, que tiene que ser además un tema de discusión muy amplia, de discusión ciudadana. Nosotros estamos con la reforma integral a la policía. Tienen que revisarse aspectos como la extensión, el tamaño, la multiplicidad de funciones que cumple la policía, por ejemplo. En eso estamos en una mesa precisamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y la propia Policía Nacional examinando diversos aspectos y entre esos este señalado de la policía local. Sí, para retomar la confianza, que es un poco el tema más crítico frente a la policía. Ministro, yo no sé si ya... No, nos quedan unos instantes. Para terminar, el entorno internacional. El presidente Petro lleva 3 visitas a Venezuela, a encontrarse con el presidente Maduro, y allí siempre surge el asunto del narcotráfico y de la seguridad regional. Pero también aprovecho para decir, la general, ¿cómo se llama? Richardson, del Comando Sur, ha dicho, bueno, estamos encantados con este gobierno por la colaboración. ¿Cómo está el tema de la seguridad en términos regionales? Tenemos este frente abierto de retomar las relaciones con Venezuela, pero también al mismo tiempo de compensar, entre comillas, a los Estados Unidos en su interés de disminuir, por ejemplo, los cultivos de coca. ¿Cómo se vislumbra esto en una geopolítica tan cambiante y tan demandante también en este momento? Hay una nueva política contra las drogas de este gobierno que privilegia la lucha, dicho en las expresiones presidenciales, contra los dueños del negocio respecto de los eslabones débiles de la cadena de narcotráfico. Ha sido tradicionalmente dirigida la gran operación en temas de erradicación, cuando debería afectar sustancialmente la producción y la exportación. Sobre esto, en cuanto a... se ha diseñado entonces una política en esa dirección de afectar, se han fijado, para mencionar algo ahora, se han fijado metas para este año de incautación de cocaína que superan las 800 toneladas. Una cifra que no se ha tenido nunca en el país. ¿Cuántas van en lo que va de este...? Pueden ir alrededor de 100 toneladas. Pero eso contrasta mucho con el tema de la erradicación, ministro. Precisamente era lo que quería mencionar, en esa variación de la política. Que habla Yo he de dicho cero. que no se tiene que considerar y no debería ser el principal indicador la cantidad de hectáreas erradicadas. Una cifra que se presentaba hace poco en Viena por la Cancillería. En este milenio, desde el 2000 hasta ahora, en este siglo, se erradicaron
2 millones de hectáreas con aspersión aérea y se erradicó más de 1 millón de hectáreas en erradicación manual. 3 millones de hectáreas en estos 22 años. ¿En qué ha incidido efectivamente, de manera efectiva, no en números? Disminuir el mercado. En la disminución. Podría ser entonces que se ha orientado la política antidrogas de manera equivocada. Ese es un planteamiento que nosotros hemos discutido dentro del gobierno. Entonces, el control, la incautación de insumos líquidos y sólidos que permiten la producción, la afectación real de laboratorios de cocaína y de pasta básica de coca, el incremento en la incautación de cocaína, cómo lograr que las capacidades de la Armada sean suficientes para tener un control, por ejemplo, en toda la costa pacífica, en el mar Pacífico, pero porque es que hay realidades del país que también tienen que conocerse sobre esa incapacidad por falta de elementos que tradicionalmente ha tenido, por ejemplo, la Armada. Las cifras presentadas por el comandante de la Armada dan cuenta de que solo un poco más del 20% de la costa pacífica puede ser controlada. Entonces, también planteaba, y lo he dicho con las autoridades norteamericanas, a la general Richardson, con el secretario de Defensa, la necesidad que Estados Unidos contribuya también al fortalecimiento de la Armada Nacional para lograr incrementar sustancialmente esta interdicción de cocaína. Entonces, y en eso, con la general Richardson, efectivamente hay una buena relación. Toda la explicación que se ha dado sobre esta política de drogas ha sido bien atendida por autoridades norteamericanas, sí. Y esperamos que la contribución desde este nuevo enfoque en la lucha contra la droga, la contribución de Estados Unidos sea lo suficientemente amplia para afectar en realidad el problema donde podría producir resultados mucho más eficaces. Pues bueno, nos quedan una cantidad de temas, pero el tiempo apremia, ministro. Ha sido un gusto tenerlo aquí en el estudio de Noticias Caracol. Hemos hablado pues de un tema, repito, que para el país, sí señor, para que el país lo escuchara y escuchara los conceptos de primera mano, María Alejandra. Además, porque en el Congreso esta semana, ministro, va a tener usted un par de momentos en los que los congresistas van a hacerles preguntas justamente sobre todos estos temas de seguridad que hemos hablado hoy en esta entrevista. Muchas gracias, ministro. Mañana presentaremos todas las cifras precisamente en el debate de control político que tendré en la plenaria del Senado. Y luego de Semana Santa, la audiencia de moción de censura a la que también debo asistir en la Cámara de Representantes 13 o 14 de abril. Pues ministro, bueno, estuvo acá antes de los debates y de la moción. Ministro, muchas gracias por haber estado en Noticias Caracol, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, aquí en Noticias Caracol.